¡Viva el movimiento popular estudiantil! Movimiento estudiantil fue respuesta a un exceso, digámoslo así, de represión, a la fuerza policíaca utilizada para impedir la manifestación de las ideas y el ejercicio del derecho a expresarse en las calles. El 23 de julio, a raíz de un pleito entre estudiantes de las escuelas Isaac Ocho Terena y las vocacionales 2 y 5, los granaderos arremeten contra los estudiantes de la Voca 5 en la Ciudadela, lo que ocasiona que la Federación de Estudiantes Técnicos del Politécnico convoque a una marcha. La respuesta policíaca no se hace esperar. La represión es brutal. Y tras la represión inicia el movimiento estudiantil. Los medios al servicio del Estado emprenden una feroz campaña contra los estudiantes. El 26 de julio de 1968, por la tarde, en este lugar estaba lleno de estudiantes, porque había un mitin en conmemoración con la Revolución Cubana. Del otro lado de la Alameda pasó una nutrida columna de estudiantes politécnicos que se habían desprendido de una manifestación que iba de la Ciudadela al casco de Santo Tomás para protestar por la intervención de los granaderos en las vocacionales de la Ciudadela 2 días antes. Esta es la calle de Palma, estamos en una cuadra del Zócalo. Por aquí llegaron los estudiantes del Politécnico hasta este lugar. Los estudiantes fueron interceptados por una gran cantidad de granaderos que iban a impedir e impidieron que ellos ingresaran al Zócalo. Salieron corriendo y fueron hasta la Alameda, donde los granaderos continuaron persiguiéndolos y se encontraron con los estudiantes que conmemoraban el 26 de julio en el monumento a Juárez, en el hemiciclo a Juárez. Hubo muchos vidrios rotos de los comercios que estaban ahí en aquella época y algunos detenidos. Este es otro de los acontecimientos importantes de ese movimiento, una represión estudiantil después de otra, la de la Ciudadela. Como era tan frecuente los enfrentamientos entre estudiantes y granaderos, en algún momento tenía esto que enfrentar una situación crítica. Un culatazo me derriba. Esto es México. No escribo con palabras. Las palabras no sirven para nada. Aquí a partir de las 4 de la tarde de cada día, esta preparatoria, estamos en la calle de Justo Sierra, se convertía en la preparatoria nocturna, en la preparatoria número 3. Aquella noche del 26 de julio, cuando iban saliendo los estudiantes en gran cantidad, fueron interceptados por los granaderos en la esquina de la calle de Argentina y empezó una refriega. Los estudiantes se replegaron a su escuela, cerraron las puertas y empezaron a aventar piedras desde la parte alta de este edificio. Este fue otro de los episodios, quizá uno más importante todavía, porque ya se dio en una sede universitaria. Aquí ya la institución estaba envuelta como tal en un problema de carácter estudiantil. Cuando al otro día llegó el secretario de Servicios de Orientación de la universidad, enviado por el rector, en esa esquina de Justo Sierra con Argentina, fue detenido por la policía. No solo no lo dejaron pasar al edificio universitario,
sino que lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel. Ahí estuvo unas horas y lo liberaron. Pero las autoridades no podían acercarse al edificio, porque era un lugar sitiado por los granaderos. Ellos crearon un problema con la universidad, algo que se pudo haber resuelto de alguna otra manera. Querían resolverlo en la forma despótica y autoritaria que siempre utilizaban. Este es uno de los elementos claves del movimiento, porque después vendría, a partir de la detención de los funcionarios universitarios, vendría el ingreso del ejército adentro del Colegio de San Nicolás, que es la parte de atrás del edificio frente al cual estamos en este momento. Aunque evidentemente que también entró por esta puerta, pero se supone que unos minutos después de haber entrado por la puerta de San Ildefonso. En el momento de la ocupación, digamos, de los planteles universitarios del centro, básicamente, principalmente, Colegio de San Ildefonso, Barros Sierra adopta una actitud correcta, porque la autoridad, o sea, Barros Sierra, quiere hacerse cargo del asunto. Echeverría no lo vio así, que era el jefe de las operaciones en ese momento, junto con el regente de la ciudad, ¿no? Y los jefes policíacos. Tuvieron que mandar al ejército. Barros Sierra tomó la actitud digna de un verdadero rector, que, digo, no solo defiende la autonomía universitaria, defiende la universidad misma como institución, ¿no? Entonces, cuando Barros Sierra pone a media asta la bandera en la explanada de la rectoría, pues esto es una especie como de ofensa al gobierno, ¿no? Respecto de un acto hecho por el gobierno y por el ejército, ¿entiendes? En que la universidad está de luto, porque ha sido mancillada. En ese momento, los estudiantes consideran que sin la huelga el movimiento se iba a debilitar. La huelga permite que el estudiante tenga todo el tiempo para poder hacer el activismo que se requiere para sostener un movimiento, de las características de este. En clases, eso no iba a funcionar, ¿no? Entonces está clarísimo que la huelga es un instrumento y que el movimiento puede crecer, desarrollarse en suspensión de clases. Pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! Pero por encima de todo, ¡viva México! Él convoca la marcha. O sea, los estudiantes apoyan la idea de la marcha, aunque no todos. Algunos, que yo digo que eran sedicentemente radicales, porque a la hora de la verdad radicales no eran. Pero bueno, algunos en ciencias políticas, creo que también en filosofía, criticaron que la marcha del rector, que no podía ser sobre la que le encabezara el rector y las autoridades. Después criticaron mucho la vuelta, nomás llegó hasta Félix Cuevas, ahí dio una vuelta y regresó a Ciudad Universitaria. El Parque Hundido estaba lleno de vehículos militares, ¿no?
tanques había. Entonces, también fue muy criticado. Bueno, quiero decir que no todos criticamos eso, ¿no? Yo diría que una mayoría no. Porque el movimiento estudiantil iba a tener su propia independencia en la medida que madurara su órgano parlamentario. Conforme pasaron los días, el movimiento creció. Miles de ciudadanos se unieron a la causa y transformaron a los estudiantes en portadores de demandas sociales y políticas, sintetizadas en una palabra: democratización. Era el 27 de agosto y ya el mundo tenía los ojos puestos en México. A unas semanas, el 12 de octubre, iniciaría la 19ª edición de los Juegos Olímpicos. Ese día, el Consejo Nacional de Huelga convoca a una marcha del Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo, a la que asisten más de 200,000 personas. Al finalizar el mitin, y con el pretexto de violar el artículo 9º constitucional, a la 1 de la mañana, las tanquetas de guardias presidenciales, del batallón de paracaidistas y con ayuda del cuerpo de bomberos, desalojan el Zócalo. Los estudiantes traían una bandera más o menos de este tamaño, de huelga, una bandera rojinegra. La izaron casi al final del mitin y entonces el gobierno dijo que se había profanado la bandera nacional. No se había profanado ninguna bandera nacional porque no habíamos izado ninguna bandera nacional, sino simplemente alguien, no el movimiento ni por decisión del movimiento, había subido una bandera roja y negra que inmediatamente bajaron, porque se consideró que no era conveniente hacer eso. Al día siguiente llegó aquí la Confederación Nacional Campesina, que tenía un congreso en Bellas Artes, y entonces sacaron a todos los empleados públicos del centro, de todas las secretarías de Estado y del Departamento del Distrito Federal, que son los edificios del otro extremo, para que vinieran al acto de desagravio a la bandera. Entonces se abrieron las puertas del palacio y salieron unas tanquetas. Mediante el sonido local se dijo que desalojaran las personas que habían traído como acarreados y les dijeron que se retiraran. La gente no se quería retirar. Aventaba monedas contra los tanques, aventaba monedas contra los soldados. Una empleada del mismo palacio, por una de las ventanas de la parte superior donde hay oficinas, o donde había oficinas, lanzó una máquina de escribir sobre una de las tanquetas. Ese día terminaron a las 2 de la mañana los enfrentamientos en esta parte de la ciudad. Los estudiantes vinieron de las escuelas a protestar y seguir protestando aquí en el Zócalo, y la policía y el ejército conteniéndolos, persiguiéndolos. Los estudiantes volvían, hubo muchos heridos, llegaron hasta la Merced. Algunos jóvenes de las vecindades de la Merced salieron a apoyar a los estudiantes y también se enfrentaron con los granaderos. Los estudiantes hicieron en un momento una columna por 20 de noviembre, que es la calle más ancha que da a esta Plaza de la Constitución, e hicieron una columna de manifestación que casi llega a Tlaxcuaque, donde estaba el cuartel de la policía. Cosas inusitadas. La gente estaba con los estudiantes, con los jóvenes, con la juventud intelectual de México. De noche, el 18 de septiembre, el ejército irrumpe en Ciudad Universitaria. De nuevo, el gobierno opta por la fuerza y desprecia el diálogo. La autonomía universitaria es violada.
No hay resistencia. Más de 500 personas, entre estudiantes, profesores y funcionarios, son detenidos. También las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional fueron ocupadas por el ejército. Las dos instituciones de enseñanza superior más importantes del país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, fueron tomadas por fuerzas militares y policíacas. La gente seguía peleando de mil maneras. Frente a cada acto represivo respondía de la manera más espontánea y, sin embargo, de la manera más trascendental, porque con ello elevaban su protesta, su indignación por la falta de libertades democráticas, que es lo que entonces se exigía. El espacio donde nos movemos se rompe. De pronto, el silencio. 350,000 manifestantes. Ha llegado el día en que el silencio es más elocuente que las palabras que ayer acallaron las bayonetas. Esta es la Plaza de las Tres Culturas, este es el memorial, la estela de Tlatelolco que se ha construido, donde están los nombres de algunos de los caídos, de las personas que fueron asesinadas, en su mayoría estudiantes. ¿Por qué se hizo un mitin aquí el 2 de octubre de 1968? No era un gran mitin, no había sido una convocatoria muy amplia. Había unas 10 o 12,000 personas. Era un mitin informativo. El problema era que ya estábamos muy cerca del 12 de octubre que se iban a inaugurar los Juegos Olímpicos. El riesgo era grande. Ya estábamos en la zona en la que cualquier cosa podía generar una respuesta aún más violenta que lo que habíamos conocido hasta entonces. Yo acuso al 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. Una de las cosas que iban a ocurrir en el mitin era dar a conocer un documento de los presos políticos donde se anunciaba una huelga de hambre de los presos políticos de Lecumberri, de la Ciudad de México. En el fondo, viniendo de Manuel González y lo que es ahora el eje central, avanzó la infantería, el ejército. Esto era una plancha completa en aquel entonces, y entonces entraron a la plaza y detrás de los soldados venían las tanquetas. Hasta aquí llegaron las tanquetas. Todo el tiempo teniendo ellos como objetivo el edificio Chihuahua, donde se encontraban los dirigentes que entonces estábamos ahí, ¿no? Vamos ahí, al edificio Chihuahua, al tercer piso, para hablar de cómo empezaron los tiros. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca. Sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Aquí se encontraba el micrófono, digamos, por decir de alguna forma la tribuna. El mitin empezó con nerviosismo, pero más o menos como cualquier otro.
Y dentro del edificio había militares vestidos de civil que traían un guante blanco. Los primeros en entrar con las armas ordenaron que todo el mundo se tirara al piso. Naturalmente eso no ocurrió en el acto, ¿no? El jefe de ellos, o el jefe de esa unidad por lo menos, una persona a quien le llamaban capitán, vestido de traje, de paisano, se acercó aquí, traía una 45, una pistola reglamentaria del ejército, y empezó a disparar. Esos fueron los primeros tiros. Antes no se habían escuchado detonaciones. Yo estaba aquí, en este sitio, parado. Lo vi y en este momento como si lo estuviera volviendo a ver. Porque es una cosa importantísima, ¿no?, en la vida de alguien. El ejército ya estaba entrando en la plaza. El operativo se desató cuando un helicóptero lanzó unas bengalas, que fue la señal para el ataque. Ahí apareció el helicóptero y soltó las bengalas. Ahí. En esta dirección. Entonces fue cuando empezó el ataque. El ataque desde dentro del edificio, que estaba el ejército de civil, y desde el fondo de la plaza, que era la infantería, detrás de la cual venían las tanquetas. Invadieron toda la plaza. Y aquí fue donde empezó el tiroteo. Larguísimo tiroteo. Pero el momento de su inicio fue este. Las descargas se hicieron más intensas. 72 segundos duró el fuego. Hemos visto cómo asesinan. Miren la sangre. Vean nuestra sangre. A partir del momento en que dispara este posible capitán, empieza a disparar la infantería sobre el edificio. Esto se llena de polvo. Entran los tiros, pegan en el techo, en la pared, todos por abajo. Yo alcancé a llegar a esa escalera, la escalera norte del edificio, y subí apresuradamente, a toda velocidad, vamos a decir, 2 pisos, y entré a un departamento que ocupaba la familia de la novia de un compañero nuestro, el 68 del ESIME del Politécnico, Félix Hernández Gamundi. En el momento en que yo entré al departamento, 2 pisos arriba, las ráfagas de ametralladora entraban, pero una detrás de otra, al departamento. Los tiros aquí en Tlatelolco, a partir del primero, disparado por ese presunto capitán del ejército, probablemente duraron unas 2 horas. Llegaron los del batallón Olimpia al departamento del 5º piso, porque llegaron a todos los departamentos. Y entonces nos sacaron de ahí. Este es el departamento donde nos refugiamos, quizá unos 15 o unos 20. Estuvimos ahí durante todo el tiroteo. Yo me asomé a la plaza a través del cuarto de lavado, que está detrás de esa pared, y después pasé por aquí y vi por el mismo
la misma mirilla que todavía existe aquí, cómo iban bajando, agarrados de los brazos, algunos cadáveres. Vi pasar 2, venían gentes del batallón Olimpia y los iban arrastrando y los iban bajando. No sé cuánta gente murió en el edificio Chihuahua, quizá la mayoría murieron en la plaza, pero tengo el testimonio de que también hubo muertos. Es muy difícil poder verbalizar lo que uno siente al recordar estos hechos, ¿no? Pero de lo que sí estoy completamente seguro es que lo recuerdo porque hay, como estos, recuerdos que son verdaderamente imborrables. Aquí llegó el batallón Olimpia, demandando que abriéramos. Anselmo Muñoz abrió la puerta, entraron, nos sacaron con las manos en la nuca, nos revisaron, nos pararon de este lado. Entonces nos condujeron otra vez al tercer piso y de ahí pasamos a la escalera sur y nos resguardaron, nos encarcelaron en el segundo piso. Y en el segundo piso tenían uno de sus cuarteles, era un departamento deshabitado. Y en este momento lo estaban usando como prisión, ¿no? O como calabozo, ¿no? Para tenernos ahí. El momento en que me sacaron de este segundo piso, donde estábamos detenidos, aquella noche, nos revisaban los de la infantería, pero uniformados. Esos no eran del batallón Olimpia. Y al revisarnos, que no estábamos armados o alguna cosa, en realidad ya había habido una revisión previa, aunque muy rápida. Esta la repitieron. Me dio la impresión de que no buscaban armas, sino que buscaban más bien relojes, carteras, billetes y chamarras, porque la mía quedó ahí en manos de un soldado cualquiera que había estado en este operativo enviado por la Secretaría de la Defensa a disparar contra los estudiantes, pero seguramente no a robarles. Pero eso ya lo hacía por su cuenta. Volví a ver al capitán que disparó. Estaba a la salida del departamento. Lo reconocí inmediatamente. Y era pues el jefe de esa unidad del batallón Olimpia. No conozco su nombre. Y deberíamos saberlo porque no tiene por qué ocultarse. El hecho de que los militares recibían órdenes pues no les quita responsabilidad porque no se reconoce en el mundo la obediencia debida, ¿no? Entonces bajamos, o nos bajaron, mejor dicho, con las manos arriba, en la nuca. Llegamos abajo y nos condujeron a la calle de Manuel González, donde había unos camiones del ejército. Pero antes había una valla, una fila india, ¿no? Algo así. Una línea de cada lado, donde los militares y los policías que estaban revueltos nos golpeaban. Hasta el final estaban los de la Judicial Federal, que eran los más grandes y los que golpeaban solo por gusto, por represalia quizá, por odio o desprecio o no sé, pero por algo que no tenía ningún objeto concreto, ¿no? No nos estaban interrogando, no era una tortura, era simplemente una golpiza. Así subimos al camión, un camión de transporte de tropas. Nos condujo a la prisión militar directamente. Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas,
mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus balas. 400 esperanzas a traición arrebatada. Como harán los granaderos cuando llegan a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. En este momento estamos en la escalinata de la plaza que da al edificio Chihuahua, que tenemos aquí enfrente. Un hecho significativo que nos da la clave del 2 de octubre es que ya sabemos que estaba llena de estudiantes la plaza, quizá algunos que no lo eran, pero simpatizaban con el movimiento. Pero ¿quiénes eran los otros? ¿Quiénes eran los demás que estaban aquí? Estaba el ejército vestido de civil, estaba el ejército uniformado, la infantería que entró a la plaza, estaba la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Distrito Federal, los granaderos y naturalmente quien hacía que todo embonara era la Dirección Federal de Seguridad, que dirigía entonces Luis Echeverría como secretario de Gobernación, y un personaje siniestro de apellido Gutiérrez Barrios, que llegó a ser incluso gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación durante el mandato de Carlos Salinas. Ellos, en conjunto, operaron como una fuerza unida del Estado. No hubo el menor choque entre ellos. No es que estuvieran en la plaza sin saber qué iban a hacer, como algunos han dicho. No que había órdenes contradictorias de personas del gabinete o cercanas o no tan cercanas al entonces presidente Díaz Ordaz que estaban en pugna. No que la matanza fue un acto en contra de la presidencia de la República. Todas estas mentiras que se han dicho, pues se han dicho para desvirtuar al movimiento de los estudiantes. La verdad que fue una acción conjunta de todas las fuerzas gubernamentales armadas, todas ellas estaban aquí, entraron en acción a darle un golpe al movimiento estudiantil, a generar terror, a provocar un derramamiento de sangre que detuviera al movimiento. Yo creo que fue un acto terrorista, porque el objeto fundamental era generar un terror que inmovilizara a los estudiantes. Con ello los estudiantes no se inmovilizaron, pero ya nada fue igual a partir de aquella tarde-noche del 2 de octubre de 1968. Esta era la crujía N
donde estaban recluidos los presos políticos por cuya libertad luchábamos los estudiantes del 68. Miren la cantidad de presos políticos. Sí, ahí está la lista de mujeres y aquí la lista de hombres. Pensaba que había una posibilidad muy alta de que estuviera muerto. Ellos no sabían qué había pasado conmigo. Estaba yo en la prisión militar. Y como me detuvieron el 2 de octubre, pues no tenían ni idea. Lo que pasa es que cuando en la prisión militar comparecí ante el Ministerio Público, los agentes de gobernación que estaban ahí en el momento de la declaración empezaron a pelear con el agente del Ministerio Público porque no hacía exactamente lo que le estaban diciendo que hiciera. Y lo retiraron un momento. Entonces la secretaria, la que estaba tomando el acta, me puso un papel con el lápiz entre las rejas y apunté el teléfono de mi casa. Un acto de solidaridad absolutamente espontáneo de parte de esta mujer, cuyo nombre nunca supe, y llamó de un teléfono público, creo que a través de otra persona, y dijo, está en la prisión militar. Y ya compareció ante el Ministerio Público. O sea, eso para mi familia, pues era una noticia formidable, ¿no? Que quería decir que estaba yo vivo y que si me habían presentado ante el Ministerio Público, pues no tenían intenciones de fusilamiento o algo por el estilo, ¿verdad? Que esa era la preocupación. Originalmente fue penitenciaría, pero ya en esa época había cambiado su naturaleza, habían construido una penitenciaría. Fueron saliendo poco a poco los presos del movimiento ferrocarrilero. Estaban ahí por haber hecho una huelga. Sí. O sea, bueno, así era México. A nosotros nos dieron invitación a la rebelión, sedición, motín, y cosas así. Esta era la entrada de la penitenciaría y en este lugar se llevó a cabo la audiencia de sentencia de los presos políticos del movimiento de 1968. Nos acusaba el procurador de la ciudad y el procurador general de la República, ¿no? O sea, el presidente de la República, que era a todo efecto quien dictaba las órdenes al procurador, ¿no? Y aquí se llevó a cabo una audiencia que fue en realidad pues una simulación. El juez no dejaba hablar a los abogados, no dejaba que los presos habláramos con los abogados. Los abogados eran Fernández del Real y Gómez Gutiérrez. Y aquí fue donde nos dictaron la sentencia días después de la audiencia de sentencia, que fue allá afuera. Estaba cerrada esta puerta. De este lado estaban los funcionarios del juzgado, pero el juez no vino. Y aquí leyó la sentencia a 16 años de prisión, y del otro lado estaban los presos del 68 que estábamos siendo juzgados en el Fuero Federal. Y en el momento en que pronuncia el secretario del juzgado la sentencia, Revuelta se pone de pie, se sube al banco, saca un papel y empieza a leer su famosa maldición, ¿no?
que es muy conocida, contra Díaz Ordaz, que termina diciendo: maldito eres, maldito serás, malditos serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Una cosa terrible, ¿no? Macabra, diría yo. Que me han agarrado preso por ser del estudiantado, que me han agarrado preso por ser del estudiantado. Este es el sistema panóptico. Un vigilante, un celador, veía hacia esa crujía y veía hasta el fondo, porque había reja. Ahí donde hay vidrio, ahora había reja. Entonces perfectamente veía, y veía prácticamente cada una de las puertas de la crujía. Entonces se veía todo lo que ocurría abajo y arriba. Llegó un momento en que en la crujía C, todos los que estábamos ahí éramos presos políticos. Cuando nosotros estuvimos aquí en la crujía C, había presos comunes que poco a poco fueron siendo sacados de aquí porque el número de estudiantes y de no estudiantes, presos políticos, seguía aumentando constantemente. Entonces las celdas todas son del mismo tamaño. Había un camarote construido con 4 literas en cada celda. Un lavabo y un migitorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí podían caber 4 presos o podían caber 8 o 10. Había muchos casos en los cuales metían hasta más en estas pequeñas celdas. Mira, en esta crujía, la crujía C, no solamente habíamos estudiantes, habían presos políticos también, en su mayoría del Partido Comunista, que habían sido detenidos al principio del movimiento del 68. El 1 de enero de 1970, los presos del 68, en su mayor parte, estábamos en una huelga de hambre, exigiendo nuestra libertad. A la hora que la visita salió, fueron ellos retenidos por las autoridades del penal y no las dejaron salir de la cárcel. Entonces empezaron a gritar. Entonces se dieron cuenta nuestros compañeros que estaban reteniendo la visita, rompieron las cadenas, empujaron a los guardias, salieron al redondel y se dirigieron hacia el lugar donde había sido detenida la visita, aunque ya la reja estaba cerrada, o sea, estaban, digamos, encapsuladas. Pero se dieron cuenta que el redondel estaba lleno de presos comunes. Las autoridades de la prisión los habían sacado de las crujías, les habían dicho que nos agredieran, que entraran a nuestras crujías y que todo lo que encontraran iba a ser para ellos. O sea, era un acto de rapiña organizado por el presidente de la República. ¿Cómo un presidente de la República manda a hacer una cosa así? Corrí hacia una de la crujía M, que es la que tiene Torreón en medio, junto con presos de la M y algunos otros de la C. No llegamos hasta la C. Y ahí nos refugiamos de los presos comunes. Y ahí fue donde hubo un choque con ellos, ¿no? Muy fuerte. Estaba Revueltas ahí conmigo, en ese momento estábamos juntos. Elie de Gortari, lo recuerdo, Guevara, recuerdo a varios. Aquella noche fue terrible. Un poquito, sí. Entonces el problema pues no fue
fácil de encarar por parte de nosotros, porque éramos mucho menos y ellos traían botellas y traían algunas armas punzocortantes. Entonces, el saldo fue bastante feo. Por fortuna no murió ningún compañero nuestro, pero hubo varios heridos. Yo mismo recibí un botellazo en la cara y tuve que ir a que me pusieran unas puntadas como 7. Un solo médico estaba cosiendo, terminaba de coser a uno y empezaba a coser al otro con la misma aguja y el mismo hilo y todo. Pero después de la agresión vinieron respuestas de parte de compañeros muy diversas. Estar en la cárcel y que te repriman, pues ya es el colmo, ¿no? La huelga de hambre no se levantó con la agresión. Seguimos en huelga de hambre. La levantamos pues cuando ya llevábamos 40 días y ahora sí que pues, ya empezaban a caer, ¿no?, los compañeros. Díaz Ordaz había intentado que levantáramos la huelga de hambre y que él se comprometía a pensar sobre nuestra situación posteriormente. Mandó incluso a un embajador a Quintanilla y vino 2 o 3 veces a convencernos. Nosotros le dijimos que el secretario privado o algún vocero de la presidencia diga que el presidente está considerando redactar un proyecto de ley de amnistía. Para nosotros eso es suficiente para que no siga la huelga de hambre. Nada más eso. O sea que nosotros, los reprimidos por Díaz Ordaz, le aceptábamos su palabra, no de que lo iba a hacer, sino de que lo estaba pensando hacer. Y él, pues no aceptaba que nosotros le ofreciéramos confiar en su palabra. Nos rechazó esa confianza porque no estaba dispuesto en absoluto a decir nada. Levanten la huelga de hambre de manera absolutamente incondicional. O sea, ríndanse y yo pensaré qué voy a hacer con ustedes. Así se gobernaba México. No era cualquier cosa. Este país no era cualquier cosa. Bueno, todavía no es cualquier cosa, pero no es tan peor como antes, ¿no? El movimiento del 68 se enfrentó a un poder de esta calaña. El presidente que había mandado matar estudiantes, que tenía preso a muchos dirigentes estudiantiles, y estaba empeñado en seguir con la represión. Cuando yo salí de la cárcel pensé eso y creí también que pues no nos quedaba otra posibilidad más que seguir luchando por lo mismo, hacia adelante. Poco tiempo después de salir de la cárcel vino la represión contra la manifestación del 10 de junio de 1971. Ya era otro el presidente, pero era un presidente que había sido el instrumento represor del anterior, Luis Echeverría, que sigue en la impunidad. El Estado mexicano no lo ha enjuiciado. El intento que se hizo pues fue conjurado por los jueces. Por lo que luchó el movimiento del 68, que eran las libertades democráticas, y que hemos conquistado en esa dirección bastantes cosas, no es una obra terminada. Hay mucho más que hacer. Por lo menos esa es mi convicción. El Estado mexicano tiene una deuda con México. No haber enjuiciado, procesado, condenado a ninguno de los represores.
nunca hicieron nada. Y es una deuda que sigue sin ser pagada. Debe ser pagada. Son de esas deudas históricas, de esas cosas que pues, un pueblo merece, porque algo le quitaron, algo le arrancaron, algo lo dañó a ese pueblo, y por lo tanto debemos exigir una reparación. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me